Que la paz de Dios reine en cada uno de ustedes. Reciban una bendición de parte de Dios esta noche. Es un gusto poderlos saludar y a la vez poder entrar a lo profundo del corazón de ustedes. Muchas gracias por dejarme entrar en sus hogares. Que el Señor los bendiga constantemente. Es para mí un honor estar con ustedes esta noche. Por lo tanto, quiero pedirles que oremos y pongamos este tiempo en las manos del Señor. Yo sé que Dios quiere hablar a tu corazón como lo hace en el mío. Así que pongámonos en manos del Señor y vamos a orar. Padre, te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Te amamos, Padre bendito. Gracias por ser el centro de nuestro corazón, por estar ahí, Señor, como papá, como amigo, como doctor, como sanador, como nuestro estandarte. Muchas gracias, Señor, porque eres nuestro juez, nuestro salvador. Muchas gracias. A ti sea toda la gloria y toda la honra esta noche, Señor. Venimos poniéndonos en tus manos para que tú hables a nuestro ser interior, Señor, a nuestro espíritu, que le hables a nuestra alma, Señor, y que nuestro cuerpo, Señor, se sujete a ti. Gracias, Espíritu Santo, por estar ahí instruyéndonos y guardándonos, por ser nuestro consolador, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, por medio de ti tenemos entrada y podemos conocer al Padre. Gracias a ti, te bendecimos y todo lo que hagamos en este momento sea guiado por medio de tu Espíritu Santo. Háblanos, que nuestro corazón y nuestro entendimiento escuche, Señor. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria, toda la honra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores. Háblale a tu pueblo, Señor. Háblale a tus hijos por medio de esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Reciban un saludo de parte de Iglesias Capernaum, de aquí de Chimaltenango. De coberturas de la iglesia Ebenezer de Guatemala con el apóstol Sergio Enríquez. Dios les bendiga y es un gusto para mí poderme dirigir a ustedes y traer una palabra que edifique, que nos ayude a continuar y ahí sí que apuntando hacia adelante, viendo al invisible, dice la palabra. Y esa es la intención de esta noche, el poder transmitir y poder llevar esa palabra que transforma nuestra vida, nuestra actitud, nuestra forma de ser. Y que esta palabra nos abra nuestros ojos, pero también nos dé ese aliento de vida para seguir adelante, luchando contra viento y contra marea, ¿verdad? Así que el Señor los bendiga. Vamos a ver qué estoy tocando aquí. Bueno, que el Señor, necesito o les pido por favor que abran su Biblia, si las tienen ahí a mano, o si no, pues solo me escuchan. En Lucas 15, y es una parábola donde el Señor nos habla sobre una mujer que pierde su moneda, dice la palabra. Y pues yo quiero que ustedes la estudien conmigo. Dios les bendiga. Dios le bendiga a Su Ramírez. Bendiciones para su vida. Es un gusto poderla saludar. Dice la palabra así. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata. Cuando habla aquí de las 10 monedas de plata, habla sobre un dracma. En aquel entonces, hace más de 2000 años atrás, un dracma era la cantidad que se le pagaba por el trabajo de un día a las personas que trabajaban en su labor diaria, ¿verdad? Entonces era un pago del salario de un día. El dracma, y dice aquí la palabra, dice,
que tenía 10 monedas de plata y pierde una. ¿No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que asimismo se alegra Dios con los ángeles por un pecador que se arrepiente. Bueno, la palabra aquí nos da mucha luz y nos habla porque dice, o supongamos que una mujer tiene 10 monedas, lo tiene todo, está hecha. Aquí está hablando especialmente de una mujer, por lo tanto voy a hablar como que le estuviera hablando a las mujeres, pero eso también aplica a los varones porque también humanamente, hombre y mujer somos lo mismo. Estoy hablando en el sentido espiritual, ¿verdad? No estoy diciendo porque no nos vamos a comparar jamás con un varón. El varón es ahí sí que es la cabeza del hogar y nosotros, las mujeres, somos ese complemento que sin nosotros ellos no son felices. Y dice la palabra que esta mujer pierde, fíjense ustedes, pierde una moneda. Y se da cuenta que le hace falta. Sabía ella que estaba completa, tenía las 10, todo, estaba hecha. Y cuando se da cuenta, en un instante de la vida, se da cuenta que se le pierde una. Y casualmente, cuando se le pierde una, ella se inquieta. Y se da cuenta que ahora ya solo hay 9. En algún momento la botó, la dejó en algún otro lugar. Cuando se nos pierde algo, nosotros nos ponemos inquietos a buscar y a darle vueltegato a todo lo que podamos. Y dice la palabra aquí que esta mujer empieza a tomar 3 pasos. Ella tomó 3 actitudes cuando se dio cuenta que perdió una. Pero al perder, eso es darse uno un tiempo, un momento, para darse cuenta de que algo está sucediendo. Y esta mujer tuvo esa sabiduría. Voy a hablar como en términos de, como les decía anteriormente, ¿va? Como que estuviera hablándole a mujeres, pero no, esto va para todos. Y dice que esta se da cuenta en un instante, la vida le cambió. Y estoy hablando que aquí fue una moneda, pero la actitud fue que ella se dio cuenta de una pérdida, que algo estaba sucediendo diferente, que había una resta en su vida. Y yo enumeré, me puse aquí a pensar un ratito, hace un instante estaba yo meditando, y qué es lo que podemos perder. Y yo hice mi pequeña lista. Por supuesto que hay muchas cosas más que nosotros podemos perder, pero en la vida, en nuestro diario caminar. Yo tengo 5 años, en esos 5 años que he dejado en el camino perdido. Muchas veces uno pierde las cosas y se da ni por enterado de que se perdió algo, porque ese algo puede ser que no tenga valor. Pero aquí es un drama, es el salario de un día, algo que tenía un valor, ¿verdad? Que ya provocaba pérdida. Y en nuestra vida hay cosas que nosotros podemos perder y que nos da igual, ni las tomamos en cuenta. Pero cuando es algo que sí tiene valor, entonces nosotros le ponemos atención a eso que sí tiene valor. Es un desgaste o es una pérdida que se nota en la vida de una persona. Y yo podía aquí, en mis ejemplos que quiero ponerles es años de vida. Hace años de vida, hace poco mi amiga me contaba que su vecina se puso enferma y otra vecina esta persona le dio cáncer y no había quien la cuidara porque su único hijo varón pues trabajaba
y ella no podía dedicarse ella se quedaba sola y solo tenía una hermana y en conclusión sobrinos sí tenía un montón, pero no había quien la cuidara y ella se mantenía sola. Entonces la vecina le dijo, bueno, yo voy a dedicar tiempo. Perdón, ella no tenía hijo, solo estaba ella sola y su hermana, que su hermana vivía lejos. Así era. Y entonces viene y cuando le dio cáncer ella necesitaba estar yendo a sus terapias, que la viera el doctor y que le pusieran quimioterapia, se ponía muy malita. Pero ella necesitaba de alguien y ese alguien fue su vecina. La cuestión está que con el tiempo, pasó el tiempo, lucharon contra esa enfermedad, ella muere, pero antes de morir, ella hizo jurar a su hermana y le dijo, cuando yo me muera, le dijo, pero por favor, está tal cantidad en el banco, le dice a ella, y quiero que le des tal cantidad, porque esta mi vecina dio su vida para cuidarme. Y yo la quiero remunerar, yo le quiero pagar, porque ella siempre estuvo ahí sin interés de nada. Por lo tanto, yo quiero dejarle tal cantidad de dinero para ella. La hermana le juró y le dijo que estaba bien, que no se preocupara. De la cantidad de dinero que había, el 50 era para ella y el 50 era para la vecina que le había dado, 50-50. Resulta que cuando ella muere, ¿por qué? Porque la vecina le dedicó muchos años para bendecirla, para cuidarla. Pues la cuestión está que la señora muere y la hermana lo que hace es darle la mitad de la mitad, ¿verdad? O sea, no le dio lo que le correspondía. Y ahí ella perdió algo que ella ni sabía que se le iba a sumar. La vecina no sabía que le había dejado esa herencia. La cuestión está que no le dieron la herencia completa, solo la mitad. Y entonces eso era una pérdida. Es algo que ella no sabía. Pero los que estamos alrededor sabemos que le robaron esa mitad de dinero. La vida muchas veces nos roba los mejores años de nuestra vida. Y no estoy hablando únicamente de un lado, sino que también puedo poner como ejemplo, dice aquí, ¿qué otra cosa podemos perder que simbolice este drama? Que simbolice esta pérdida que sí tiene un precio. Y muchos pierden un empleo. Muchas personas, yo me recuerdo que, otro ejemplo, en el banco hace años, un banco quebró aquí en Guatemala y la gente tenía ahí sus ahorros y perdió tanto que se robaron el dinero y les quitaron sus ahorros de muchos años. Muchos tenían millones ahí guardados o miles, que era su capital para cuando envejecieran. Y resulta que este banco se robó todo el dinero, muchos se suicidaron, otros se dejaron morir, otros se enfermaron. ¿Por qué? Porque tuvieron una pérdida muy fuerte para ellos, se enfermaron, se desarrollaron enfermedades y fue algo muy terrible para mucha gente que ahí tenía ahorrado el futuro de su vida y tuvo pérdidas. Y entonces esta mujer tuvo una pérdida de una moneda y se dio cuenta. Pero ¿qué hacer cuando nosotros tenemos una pérdida importante? Porque como les decía anteriormente, si yo pierdo 5 centavos a estas alturas de mi vida, pues mucha gente hasta las tira, esas moneditas 5 centavitos. Estoy poniendo el ejemplo. Son cosas que no nos hacen ni cosquillas a la hora de perderlo, pero cuando perdemos un empleo de toda una vida que se trabajó injustamente, ya tiene muchos años y lo tienen que despedir. Y lo peor es que despiden a las personas cuando ya no les dan empleo. Esas son esas pérdidas que sí dejan una marca, una huella. Pero yo te quiero estoy hablando ahorita de esas pérdidas importantes, pero hay 3 claves importantes también que te ayudan a superar esa pérdida.
porque no solo voy a hablar de la pérdida en sí, sino cómo poder levantarnos en medio de una pérdida importante. En el transcurso de nuestra vida pueden haber personas que hayan perdido un hogar y perdieron a la pareja porque se descuidó áreas y hubo una pérdida y se pierden hogares. Muchas personas pueden perder a un esposo o una esposa y aún puede ser teniéndolos ahí físicamente, pero los pueden perder. Simboliza este dragma, esta moneda, que esta mujer se da cuenta que tiene la sabiduría para poder decir, tengo una pérdida, porque miren, muchos están teniendo pérdidas importantes, pero igual no les dan importancia, aún tenga valor esa pérdida. Podemos perder a un hijo, una hija. Podemos perder padres. Muchos en este instante están llorando por una mamá que se les adelantó, por un padre que se les adelantó, por una hija que se adelantó, por un hijo. Y esas pérdidas se dan cuenta, o sea, esas pérdidas son muy notorias. Pero ¿qué hacer ante esta pérdida? Y sigo dando ejemplos. Está una pérdida de una carrera. ¿Y cómo se podrá perder una carrera? Probablemente alguien es cirujano y en un accidente pierde algún miembro de su cuerpo, de la mano, pierde la vista. E incluso se puede perder la salud. Y cuando hay ese tipo de pérdidas en la vida, fíjense ustedes, una pérdida de un hogar, de una familia, pérdida de hijos, pérdida de la salud, pérdida económica, una pérdida económica, esas son pérdidas de la libertad. Porque muchos incluso pueden estar en este momento bajo rejas, justa o injustamente. ¿Qué hacer cuando hemos tenido una pérdida tan notoria? ¿Cómo poder superar estas pérdidas? ¿O cómo poder atacar ese sentimiento de pérdida que muchas veces la mayoría de personas tienen? Pero primero, uno de los primeros pasos es ser como, perdonen que hable, pero lo voy a hacer con mucha confianza, como lo hacen los alcohólicos anónimos. Primer punto es reconocer que hay una pérdida, detectar que se perdió una moneda, eran 10 y con esas 10 estaba plena, 100% plena, pero hacía falta una. Y cuando hace falta una, esa inquietud que agarra en la persona. Hace poco, y está mi esposo ahí conectado y él sabe que es verdad lo que le voy a decir. Hace poco yo me puse unos pendientes, unos aretitos. Hola Mario, Dios te bendiga. Qué bueno que ya te conectaste. Saludos a Aje. Y estás a buen tiempo. Yo tenía unos aretes, volviendo al tema de pérdida. Fíjense que me hizo mucho rema el leer y el ver la palabra de Lucas capítulo 15, versículo 8. Y dice, yo tenía unos aretes que eran unos pendientes que eran de mi mamá. Y esos pendientes traían anillo y traían las piedras. Y cuando venían esas piedras, viene uno del anillo, se me cae la piedra, era un rubí cuadrado. Es probable porque era un rubí original, pero lo que más me inquietó
era que era de mi mamá. Mi mamá partió a la presencia del Señor hace 17, 18 años. Y entonces para mí era algo con mucho valor, porque esa piedra no solo era original, sino que era un anillo y unos aretes de mi mamá. Y para mí eso tiene peso. Sí cuido algo material, lo cuido con mucho cariño. Imagínense esa pieza que había perdido cuando vine a la casa y me di cuenta que no estaba la piedra. Me puse como loca a buscarlo y a desear y pedirle a Dios. Y un día, casualmente yo le decía al Señor, pero ¿por qué vi la pérdida? Porque estaba el anillo, pero sin la piedra. Y le dije al Señor, Señor, yo sé que estas son bobadas, pero cómo me gustaría encontrar mi anillo, y es que yo lo había perdido en un gallinero. Y entonces mi pena era que las gallinas se hubieran comido la piedra. Y decía yo, ahí sí ya no las voy a encontrar, ¿verdad? No la voy a encontrar. Gracias, Mario, Dios te bendiga, gracias. Un fuerte abrazo. Gracias por estar pendiente siempre de estas cápsulas. Dios te bendiga, Mario, y gracias, Aje. Y entonces, esa angustia, ¿vale? Pero miren la inquietud. Todos los días que yo entraba a ese gallinero, yo pensaba, ¿dónde estará esa piedra? Siquiera la encontrara, ¿dónde estará esa inquietud? Ahora, ¿por qué digo esto de la piedra? ¿Por qué pongo este ejemplo tan barato? Cierto, es un ejemplo, pero a lo que voy es ese sentimiento de pérdida. A esa cosita que está dentro del corazón, de la mente, y que se le mueve a uno el estómago, porque se va el sueño, porque empieza la inquietud, porque uno está piensa y piensa en lo mismo cuando se le pierde a uno algo. Y no estoy hablando directamente sobre esa piedrecita, porque es cierto, para otras personas no vale la pena, pero para mí porque era de mi mamá. Y entonces sí, yo estaba pendiente de esa piedra, ¿verdad? Y porque no la podía sustituir por otra. ¿Por qué no? Porque no era la de que era de mi mamá. Y es un pensamiento bien loco, pero esa sensación de no dormir y despertarse o llegar al lugar y ver que ahí se perdió. ¿Se imaginan ustedes esta mujer cuando este ejemplo que pone Jesús? Y es que es un ejemplo que Él pone. ¿Por qué? Porque Él se pone en nuestros zapatos. Y no lo quiero ofender con hacer ese comentario, pero Él tiene esa empatía porque Él estuvo aquí en la tierra. Jesús estuvo aquí en la tierra y Él sabía esa sensación de pérdida. ¿Cuándo la tuvo? Antes de que lo agarraran para crucificarlo, dice que Él estaba con una gran angustia. Y una pérdida produce angustia, porque uno no sabe, porque uno quiere arreglar las cosas de un futuro. Y él le decía al Padre, yo estoy yéndome por otro lado, pero como ejemplo, porque quiero que ustedes me entiendan. Le dice, Señor, si tú pudieras quitarme esta angustia, porque él sabía que a él le iban a quitarle, perdón, me retracto. Él iba a dar su vida, porque a él no se la quitaron. Él la dio por amor a nosotros. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos esa pérdida? Como les decía anteriormente, una pérdida de hogar, una pérdida de un hijo, una pérdida de un padre, de los papás, tan duro. Una pérdida de un ser amado, y darse uno cuenta de esa pérdida. Y uno quiere buscar. Pero, ¿qué sucede? Bueno, aquí va la solución a lo que yo quiero tocar. Quiero tocarles ese pensamiento de pérdida. Perdemos la salud, perdemos la economía. Es más fácil ser uno, no tener nada y de repente tener, y no viceversa, tenerlo todo y de repente en un despertar, por una ocasión, por algo, darse cuenta que se perdió todo.
y quedarse sin nada. Esta mujer dice que tomó 3 pasos importantes. Y uno de esos pasos importantes que a ella la edificaron, fíjense ustedes, ahora es de bendición conocerlo nosotros. Cuando tenemos una pérdida, ¿ella qué hizo? ¿Qué fue lo primero que ella hizo? Dice, primero, como les decía anteriormente, es como los alcohólicos anónimos, darse cuenta de que hay un problema. Darse cuenta que hay una pérdida. Aceptar que hay una pérdida. Cuando nosotros aceptamos esto, ese es el primer paso para darnos cuenta que hay que está sucediendo algo en el ambiente o a nuestro alrededor o dentro de nosotros. Es tomar esa actitud de responsabilidad y no hacernos los locos. Bueno, ¿qué hizo esta mujer? Tomó 3 pasos y dice, vuelvo a repetir la cita por si alguien quiere buscar en su Biblia. Estoy en Lucas 15, versículo 8. Versículo 8. Dice ahí, y pierde una. Y hace Jesús esta pregunta. ¿No enciende una lámpara? Fíjense, Jesús está dando la clave por medio de este ejemplo. Y él dice, ¿no enciende una lámpara? Primero es darse cuenta que estamos en oscuridad. Ahora, encender una lámpara, encender una luz, ¿por qué ponía él este ejemplo? Porque en la antigüedad los cuartos no habían luz adentro. Si bien una ventanita muy chiquitita, pero regularmente no tenían. Dios le bendiga, hermano Carlitos, desde Maryland. Dios le bendiga, un fuerte abrazo. Y dice la palabra, que pues las casitas, los cuartos no tenían ventana. Entonces era oscuro y siempre encendían una lámpara, una lucecita para poder entrar dentro de los hogares. Pero cuando ella cuando ella se fija que no hay una moneda, lo primero que hace es encender una lámpara. ¿Qué es encender una lámpara? Es buscar una luz, una guía. Pero también en la palabra encender una lámpara es revelación de Dios. Y es que saben una cosa, todos vamos a pasar lastimosamente, pero la realidad, todos siempre vamos a pasar un momento en nuestra vida de pérdida. Siempre. Vamos a perder el amor de nuestro cónyuge, que quizás está ahí, puede ser, no es lo correcto, no es lo correcto. Estoy en Lucas 15, Lucas capítulo 15, versículo 8. Gracias, Mario. Lucas 15, 8. Y bueno, y le dice, en el momento de tener una pérdida, todos, en algún momento, y esas pérdidas son muy irreparables. Y saben una cosa, que es lo único que sostiene a la persona, y que aquí el ejemplo que da el Señor y de hecho pone a una mujer, porque la mujer es más sensible y como que está ese sexto sentido de darse cuenta de algunas cosas, ¿verdad? Se da cuenta, tiene la sensibilidad y se fija más que un varón. No quiere decir que el varón no se dé cuenta, pero nosotros las mujeres tenemos ese sexto sentido, dice el dicho popular, ¿verdad? Y nosotros nos damos cuenta. Por eso él pone a esta mujer como ejemplo. Y dice, esta mujer, no enciende una lámpara, es lo primero que hace, encender una lámpara. ¿Y qué es la lámpara? Pues vamos a buscar, voy a poner aquí un alambrito. En Salmo 119,
Una lámpara, podemos poner cualquier lámpara nosotros ahí como ejemplo, pero ¿qué dice la palabra? Según la Biblia, según la palabra, según la revelación del Señor, en el Salmo 119, 105 dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, una luz en mi sendero. En la otra Biblia dice: una luz en mi caminar. Una luz. ¿Pero qué es la lámpara? Es la palabra de Dios. Cuando tenemos una pérdida, los seres humanos buscamos las cosas negativas. Y para eso nosotros podemos ver en Proverbios. La palabra nos va a revelar. ¿Pero qué dice Proverbios? Proverbios 27 dice: el espíritu humano es lámpara del Señor. O sea, el espíritu es el alma, es lámpara. Ya sé por qué de las citas que compartes. Sí, por el rubí que perdí, pero ya lo recuperé. El espíritu humano es lámpara del Señor, pues escudriña lo más recóndito del ser. Nosotros somos una lámpara, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras actitudes. Pero ya les voy a decir por qué, porque la palabra dice en Mateo 6, 22, 23, dice que nuestros ojos, conforme lo que nosotros miramos, que es una lámpara, nosotros miramos lo verdadero o lo oscuro. Para no confundirlos, los voy a llevar a Mateo. Mateo 6. Mateo capítulo 6, versículo 22 dice: el ojo, miren, pero ese es el ojo del hombre. El ojo del hombre dice: el ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfruta de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Bueno, ahora, cuando se ha perdido algo en nuestra vida, dice la palabra, que lámpara es a nuestro andar la palabra de Dios, el consejo de Dios. Acuérdense que la palabra dice en Deuteronomios: si escoges lo bueno, escoges la vida. Y si escoges hacer lo malo, escoges la muerte. Y entonces la palabra nos dice y nos aclara ahí. Jehová le habla al pueblo de Israel y le dice: escoge la vida, escoge lo correcto, escógeme a mí. Ahora, si nosotros ponemos nuestra visión en lo malo, yo tuve un ataque esta semana yo pasé por un momento, un ataque a la mente, y quise tomar decisiones negativas, porque estuve viendo solo cosas humanas, el enemigo me atacó toda la semana con pensamientos, y en estos pensamientos yo llegué a conclusiones, porque humanamente uno se cansa, y uno puede decir un hasta aquí, y un ya no quiero, ya no puedo, ya no quiero seguir, ya no quiero hacer, ya no quiero actuar, en fin. ¿Por qué? Porque cuando nuestro ojo está viendo solo las cosas naturales, nosotros vamos a actuar humanamente en oscuridad. Porque es mal consejero el enemigo, y que nos pone a ver cosas que quizás no están, pero humanamente uno lo ve y uno se desliza y uno puede tener esos pensamientos negativos, pero
cuando la palabra, cuando el Señor habla a nuestro corazón, todo nuestro ser se ilumina y empezamos a depender. Y en el ataque, Dios habló al corazón, habló a mi corazón. Y la confianza plena en el Señor. ¿Qué debemos de hacer? Es buscar la palabra, aferrarnos al Señor. Que no estamos, que nosotros tenemos que reconocer cuando hay una falta, cuando nos hace falta una moneda para ser felices. Pero esta falta de esta moneda ya empezó con esa inquietud. Y lo primero es encender una lámpara, buscar la palabra. ¿Para qué? Para que ilumine no solo nuestro pensamiento, sino nos ilumine todo nuestro ser. Que ilumine todo lo que está dentro de nosotros. Dice Mario, cosas materiales son son tentadoras y apartan el pensamiento de las cosas de Dios. Sí, esas son las materiales, pero yo hablaba, incluso yo decía esas pérdidas de salud, por ejemplo. Una pérdida de trabajo donde se ha trabajado 30, 40 años y se ha dejado la vida entera y de repente solo los cortan. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ese tipo de pérdidas. Yo ponía el ejemplo de este Rubí porque inquietaba, ¿verdad? Pero cuando son cosas importantes, cuando se le muere a alguien importante, ese tipo de pérdidas, ¿qué debemos de hacer? Encender una lámpara y aprender qué dice la palabra para sostenernos, porque aparte de eso la palabra dice que el Señor tiene planes y si nosotros los conociéramos son planes de bien, son planes de misericordia. Y tener la misericordia de Dios, ya lo tenemos todo. Pero en el momento del proceso que se esté viviendo, pues decía aquí, nosotros somos una lámpara y el Señor se da cuenta en nuestras actitudes. ¿Brillamos o no brillamos? Cuando habla aquí en Proverbios y dice aquí, ya perdí dónde estaban Proverbios. Ahorita se los leo. 27. Ahorita se los leo. Aquí sí. El espíritu, o sea, el alma humano, nuestra alma, es una lámpara, la cual nosotros la debemos de encender. ¿Y cómo? Por medio de la palabra de Dios. ¿Y cómo? Diciéndole al Señor que Él tenga misericordia y nos dé luz. Porque nosotros somos como nosotros somos como la luna. ¿Por qué? Porque no tienen luz propia. Nosotros no podemos brillar en nuestra misma fuerza. Nosotros no podemos dar luz en nuestra fuerza. Tiene que ser por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra, lo que sale de la boca de Dios, esa es nuestra lámpara. Y nosotros podemos alumbrar porque nosotros agarramos de esa luz del Eterno. No podemos dar una luz. Yo hablaba con alguien esta semana y les decía que nadie puede dar algo que no tiene. No podemos exigirle a alguien una sonrisa si en su corazón está pasando un momento de oscuridad, que necesita encender esa lámpara para poder brillar, porque somos el reflejo de Dios. Dice la palabra que que nuestra alma es la lámpara del Señor. Él se puede dar cuenta. Él nos ve a nosotros y ve si nosotros tenemos luz o estamos caminando en tinieblas. Y si estamos caminando en tinieblas, todo lo que miremos a nuestro alrededor va a ser negativo. Pero si hemos perdido algo o nos han arrebatado algo en la vida, nosotros ¿cómo poderlo recuperar? ¿Cómo poder recuperar? ¿Cómo poder recuperar una pérdida de una hija? Voy a poner el ejemplo porque me pongo yo.
¿Cómo poder yo recuperar, cómo poder recuperar la pérdida de mi hija? Conociendo la palabra, sabiendo que duerme, sabiendo que está en un mejor lugar que sí, un mejor lugar que esta tierra. Aquí nos falta mucho por ver. Qué bueno sería darle yo buenas noticias, decirle, esto se va a mejorar y vamos a estar No, pero los hijos de Dios seremos guardados en medio de las dificultades, en medio de las tribulaciones, en medio de la oscuridad. Nosotros debemos de ser una lámpara, encender esa lámpara dentro de nosotros. Porque una lámpara se enciende, no para escoger, decía ahí Mateo, no para esconderla debajo de un cajón. Al contrario, la lámpara se pone en alto para que alumbre todos los que estén alrededor, todos los que estén ahí. ¿Cómo poder superar una pérdida? Conociendo la voluntad de Dios y aceptando esa voluntad de Dios. Humanamente, imposible. Humanamente es difícil. Vamos a alargar nuestros días de sufrimiento. Y no es que yo no sienta la tristeza por mi hija. Claro que sí. Claro que ahí está ese sentimiento, ahí está. Pero ¿saben una cosa? Juntos o de la mano de Dios es posible continuar y avanzar y tener una esperanza de gloria. Saber que Dios tiene sus planes. Perder un trabajo, miren, perder un trabajo, alguien que tuvo muchos años de repente se queda sin trabajar. No es nada fácil. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y máxime si es varón, porque tiene que sustentar a la familia. No quiero decir que las mujeres no lo hagan, pero la función del varón es proveer y bendecir a los suyos. ¿Se imaginan ustedes si no tener cómo hacerlo? Es conocer la palabra y saber que Dios dice, en su infinita misericordia, Él dice, ni Salomón se pudo vestir como se visten los gorriones, comen los gorriones, una flor, no se pudo poner mejores vestimentas y comer mejor. Si Dios es el que provee, Él es el que lo da todo. Y los animalitos no tienen esa pena, ¿verdad? No tienen esa pena de que voy a ir a comer, salen y consiguen comida. ¿Por qué? Porque Dios se lo provee. Cuanto más a un hijo, cuanto más a ti, que Él te conoce, que sabe tu nombre, que sabe tu caminar. Y no es por lo que tú sepas hacer, no es por tus habilidades, es por su misericordia. Porque todo lo que tenemos a Él le pertenece y a Él le place bendecirte. Pero cuando hemos tenido una pérdida, debemos de encender esa lámpara. Y me quiero regresar, vamos a ver, ¿qué más hizo esta? ¿Qué más hace esta mujer? Dice, barre la casa. Barre la casa, limpia ¿qué es barrer? Es limpiar, quitar. Miren, cuando uno mueve muebles, cuando uno jala seguido, uno mueve los muebles y uno sabe que ahí está limpio. Pero cuando ya lleva años y son muebles tan pesados que no son tan fáciles de mover, pero como uno tiene la curiosidad de querer encontrar lo que se perdió, no importa mover ese mueble, aunque dejemos la espalda ahí. Me ha tocado, ahora últimamente no, pero me ha tocado mover muebles y me pongo de espaldas y miro, hago piruetas con tal de mover y saber qué hay debajo. Hablaba lo del rubí que hablaba con Mario. Con Mario supo el caso porque yo le conté. Pero yo estuve buscando, moví tierra, estuve ahí, miren, buscando. Y de repente vi una cosita roja y de repente dije, un pedacito de hoja, porque cerca de ese árbol donde estaba mi piedra hay un árbol de granada. Y la granada bota sus hojitas rojas. Y yo dije, es una hojita de la granada. Y cuando voy y encuentro la piedra, yo sentía aquella felicidad, aquella enorme felicidad porque encontré la piedra de mi amigo. Ahora,
¿Cuánto más dice la palabra cuando nosotros nos arrepentimos? Y no solo hace fiesta a Dios, sino todos sus ángeles. Pero la palabra dice aquí que nosotros tenemos que hacer algo. De nosotros está querer recuperar las cosas. ¿Y cómo la vamos a recuperar? A ver quién me dice la número 1. Voy a dejarlo en el aire esa pregunta. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Porque lo segundo es barrer la casa. Sacar las cosas que no sirven. Es reconocer que hay basura. Que hay dentro de tu corazón. ¿Quieres saber qué hay dentro de tu corazón? Escúchate. Escúchate cuando hablas. ¿Hablas muchas cosas negativas? ¿Hablas vulgaridades? ¿Qué hay dentro de tu corazón? Se expone, se habla. Tienes que o tenemos que barrer, limpiar. Tenemos que limpiar qué hay dentro de nuestra casa. Cuando sacamos basura encontramos, miren ustedes, yo no sé. Cuando movemos las cosas, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Cosas con moho. Cosas que ni te imaginabas que todavía estaban ahí, que quizás ya no sirven. Lo primero es barrer y sacar lo que hay en tu corazón. Enojo, hay envidia, falta de perdón, ser uno altanero. Muchas personas pensamos que no hay orgullo. Y si hay una de las cosas que uno tiene que reconocer es que hay orgullo. Porque me quitó el habla, porque ella no me habla, porque ella me ofendió, porque él me ofendió, porque él me hizo, porque ella me hizo. Y entonces yo no le vuelvo a hablar. Y perdemos una relación con alguien que amamos mucho. Tenemos que barrer, limpiar, sacar. No podemos encontrar basura y guardarla y ponerla enfrente de un mueble para que se mire bonito. ¿Pondría alguno de ustedes basura? Miren, hay basura que uno dice, esto me puede servir, lo voy a guardar. Yo tengo un cuarto que tengo que limpiar. Y cuando lo limpié, me limpiaron. Y cuando me limpiaron encontraron una de botes, porque yo siempre digo, esta botella la voy a decorar. Me regalaron unas botellas, esta la voy a hacer así, y nunca lo pude hacer. Y cuando fueron a aventar como 4 o 5 bolsas de botellas, porque yo tenía la idea de que yo la iba a decorar, y nunca lo hice. Era una basura, esa basura no la iba a poner enfrente. Señor Olgui está conectada y señor Olgui, y de repente había mis botellas que yo tenía ahí, todas me las aventaron. Me hicieron el favor porque yo no la quería soltar fácil. Yo dije, es que me puede servir, es que esta le voy a buscar tal uso. Y uno no va a lucir eso. Y hubo alguien que por lo menos a mí me ayudaron a aventarla. Pero ¿qué hay dentro del corazón que tenemos que barrer, que tenemos que sacar? ¿Enojo? Es que me dijo, es que me hizo. Y ¿sabes qué? Estamos perdiendo la oportunidad de vivir el día de hoy y encontrar esa moneda que tiene un nombre. Esa moneda puede llamarse paz, puede llamarse amor, puede llamarse misericordia. ¿Cuál es el nombre de tu moneda que perdiste? No me la vayas a poner ahí, no. Pero, ¿cuál es esa moneda que tú has perdido? Ponle el nombre. ¿Has perdido la seguridad personal? Tu identidad. ¿Quién eres en Cristo? Buenas noches, Yesli Muñoz. Buenas noches, Dios le bendiga. ¿Cuál es ese nombre de esa moneda?
Primero, como decía anteriormente, encender la lámpara es buscar la guía, la revelación de Dios, su palabra, esa sabiduría, su verdad. Buscar eso, esa lámpara, es que es lámpara a mis pies para yo poder caminar. Pero para poder encontrar lo que yo perdí, necesito la luz del Eterno. Necesito la revelación de Dios. Fe. Algunas veces hemos perdido la fe. Sí, es cierto. Perdemos la fe. Y es algo muy valioso, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Imposible, o sea, ni siquiera dan chance de decir de repente o chantajear a Dios. No se puede. Dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Hemos perdido alguna vez la fe? ¿Nos peleamos con Dios? Tenemos que buscar. ¿Y cómo lo podemos hacer? Por medio de la palabra, volvernos a Dios y decirles que Él sea nuestra luz, porque como les decía anteriormente, nosotros no brillamos con luz propia, nosotros brillamos porque Él es luz, porque Él es nuestro sol de justicia. Dice la palabra que nosotros, conforme va el día, nuestra luz va de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Pero ¿quién es nuestra luz de justicia? Cristo. Por medio de Él nosotros podemos entrar o acceder a la presencia del Padre. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Por medio de la fe. ¿Sí? ¿Qué nombre le podemos poner a esa moneda? 2, barrer la casa. Limpiar lo que no nos edifica. Enojo, ya dejé todo eso. Ahora dice la tercera, y busca con cuidado hasta encontrarla. Persevera, es cierto, perdí tal cosa, pero persevero a encontrar la respuesta viendo, enfocándome al invisible que es Cristo, dependiendo totalmente de Él, haciendo su voluntad, porque dice aquí, y busca, insiste, no rendirnos a la primera. Yo sé que es cansarse un momento y uno dice, ya no quiero más. ¿Se recuerdan Job que dijo, ya no quiero vivir, ya no, se cansó, ya no quiero, ya no quiero? Y el Señor, ¿qué le dice? ¿Dónde estabas tú? A ver, bueno, vamos a ver pues Job, porque Job se cansó, digo, ya no más. Tenía razones, tenía lepra, estaba pobre, se quedó sin familia, a él sí le fue en feria. Se quedó sin familia, se quedó sin la economía, sin amigos, sin salud. Todos los ejemplos que yo les puse, se le murieron los hijos, se le murieron las hijas y lo perdió todo. Y él, si a mí me ponen como juez, en un momento yo diría, es cierto, ya no quiere vivir, quitémoslo de esta tierra, que vaya a descansar a la eternidad, porque sí, ya le fue en feria, pero Dios tenía otro plan. No era la misma visión mía. Y el Señor le dice, bueno, muy bien Job, estás cansado. Y fíjense ustedes que le reclama esto de la lámpara. Fíjense ustedes, se lo voy a leer porque no es que me lo vaya a inventar. Dice en Job, vamos a ver si encuentro rápido Job. En el libro de Job dice él expone ese cansancio y le reclama, bueno, no es que le reclame, pero es una actitud de cansancio que él tiene delante de Dios.
Ahorita se los estoy buscando. En el Job 21:17. Vamos a ver. Dice, miren, pues Job estaba cansado, estaba molesto. Y dice, vamos a ver. Y él le reclama a Dios y le dice, ¿cuándo se ha apagado la lámpara de los malvados? ¿Cuándo les ha sobrevenido el desastre? ¿Cuándo Dios en su enojo los ha hecho sufrir? Como paja que lleva el viento, como tamo que se lleva la tormenta. ¿Me dirás que Dios reserva el castigo para los hijos del pecador? Él estaba enojado. ¿Pero por qué? Porque Job le expone y le dice, ya, ¿sabes qué? Ya no quiero vivir. Ya no. Estoy cansado, estoy harto, ya. Y el Señor le dice, muy bien, va, bueno pues Job, bueno. Ya hablaste, ya dijiste, siéntate. Ahora vamos a platicar. ¡Oh! ¿Por qué? Porque Dios está atento a lo que tú estás hablando. La palabra dice que hay un libro de las memorias donde se apunta todas las palabras que hemos expuesto y que hemos dicho. Vamos a ver, pues, ¿dónde estabas tú cuando yo formé el mundo? ¿Dónde estabas? Y entonces nosotros le reclamamos a Dios porque vemos solo a nuestra distancia, porque lo que hemos perdido nos produce en enojo. Pues esta mujer viene aquí y aquí solo nos enseña, lo de Job nos enseña que él está atento. Eso sí, Dios escucha lo que tú hablas muy dentro de tu corazón. Tus pensamientos se los conoce porque tú eres lámpara, tu alma es una lámpara y refleja luz o oscuridad. Y dice aquí, busca con cuidado hasta encontrarla. No se rinde, no tira la toalla, no se cansa. Y si algún momentito se cansa, si en algún momento se cansa, dice aquí, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas. La perseverancia, el insistir, que aunque pasen los años, tú le sigues creyendo a que Dios te dio una palabra y que Él te va a cumplir a encontrar lo que un día perdiste. Y si ya no recuperáramos, por decir así, lo más terrible es perder la vida de alguien que uno amaba. Lo más terrible es perder nuestra vida, no, porque vivimos en Cristo. Lo más duro es perder a un ser amado y uno dice, ya no lo voy a recuperar. Si lo miro con ojos humanos, yo les voy a poner este ejemplo. ¿Cómo voy a recuperar yo a mi hija? ¿Cómo? Ya no la recupero. Ya no, se fue. Y sí, en algún momento entra en un pensamiento así, pero como así entra, así mismo sale. ¿Por qué? Porque la respuesta es pronto viene el Rey. Y cuando vengan las alturas, los muertos resucitarán y esa es una esperanza de gloria. ¿Y quién me lo da? La palabra. Sin esa palabra, uno no aguanta, uno no puede. Entonces vamos a recuperar. Lo vamos a recuperar. ¿Y cómo recuperar? El Señor nos devuelve el gozo de su salvación. Él nos devuelve ese gozo sabiendo que Él está pendiente de ti. ¿Cuánto más lo económico? ¿Cuánto más lo de una pareja si solo Dios puede transformar los pensamientos de la otra persona? Solo Dios. Buenas noches, Helen. Dios le bendiga, hermana. Solo Dios puede. Dios le bendiga, hermana. Solo Dios puede. Pero ¿cuál es la clave de esta palabra? Perseverar, insistir. Te caes, te levantas. Te golpeas, te sobas. Si lloras, te secas las lágrimas. Para todo hay un tiempo. Para todo hay un tiempo. Para todo hay un tiempo.
Siempre hemos estado tocando un momentito, un tiempo en Eclesiastés, ¿verdad? Para todo hay un tiempo, pero ¿en quién tiene que estar esa perseverancia? En Dios. Humanamente estamos perdidos, humanamente, pero las fuerzas las da Dios. Dice que nos da una fuerza como las del búfalo. Y yo no tengo ni idea de cómo serán las fuerzas de un búfalo. Nunca lo he tenido enfrente. No tengo ni la menor idea porque no me le he puesto a un búfalo para ver qué tanta fuerza tiene. Lo he visto ahí muy quieto, muy campante, pero sus fuerzas han de ser tremendas para que la Biblia lo mencione, que nos da esas fuerzas como un búfalo. Y dice la palabra en el versículo 4, ahí nos quedamos, les voy a leer porque cada uno de estos días hemos estado, yo les he estado compartiendo un tiempo. Y está ese tiempo para llorar, eso lo decíamos hace 8 días, y un tiempo para reír, un tiempo para un tiempo para estar de luto, un tiempo para saltar de gusto. En mi mente humana, yo les diría, después de un luto ya no se puede, humanamente, pero en Cristo sí se puede, porque Él lo dice. Porque Él dice que cambiará nuestro lamento en gozo. Pero no un gozo de no, un gozo pasajero. No, es ese gozo de saber que el Rey tiene planes, que Él no se equivoca. Pero para eso tenemos que perseverar hasta encontrar el plan y el propósito de Dios. Pero ¿qué dice? En el versículo 5 de Eclesiastés capítulo 3 dice, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas. Un tiempo para abrazar y un tiempo para despedirse. Tenemos que estar conscientes que Dios es el que controla nuestros tiempos. Pero para eso tenemos que perseverar. Y dice aquí, busca con cuidado, presta atención. ¿Por qué? Porque está esperando una respuesta del cielo, no humano. Hasta encontrarla. No se rinda, no te rindas. No tires la toalla. Si estás cansado, Dios renueva tus fuerzas. Si sientes que ya no puedes dar una más, dale la oportunidad al Señor. Si sientes que estás al borde de la lipidia, al borde del final, sientes que se acabó todo, dale una oportunidad al Señor. Deja que Él actúe. ¿Y cómo vas a dejar que Él actúe? Esperando, confiando. Como les decía la vez pasada y hablábamos con señor Olgui. Con señor Olgui hablábamos eso. Esperar. El quedarse uno esperando en un momento que Dios está callado. Pero es cuando Él está trabajando. Cuando no da una respuesta, es porque Él está trabajando. Eso me lo decía Lili esta semana. Cuando no miramos, Lili me hizo ese comentario. Cuando Él está calladito, está trabajando. Cuando no nos da una respuesta rápido, es porque Él está trabajando. Él está haciendo. Pero para eso tenemos que esperar, confiar, despojarnos, reconocer nuestros errores, pedir perdón y decirle, heme aquí, aquí estoy. Perdóname y ayúdame. Porque miren, es fácil batallar y patalear. Pero ¿saben una cosa?
Yo no sé si alguna vez, en algún momento de la hermosa vida que tienen, en alguna etapa de su vida, les ha tocado sentir que se están ahogando. Pero no ser uno el salvavidas, sino uno el que se está ahogando. ¿Y cuál es la actitud cuando a nosotros nos empieza a entrar agua por la boca, por la nariz y nos llega hasta los fondos de la cabeza esa agua y sentimos que nos estamos ahogando y más alguna vez hemos tenido esa horrible experiencia, horrible, y sentimos que no respiramos? Pues cuando perdemos algo en la vida, ponle el nombre que tú quieras, que has perdido. ¿Qué es lo que tú has perdido? Siente uno que no puedes respirar. Siente uno que se le acabó la vida y que entre más pataleas, más agua te entra. Y la agonía es más larga. Pero la respuesta de los que sí saben es quedarse uno quieto. Para poder salvar la vida del que se está ahogando, la actitud tiene que ser quedarse uno quieto, sosegado y esperar. ¡Qué dura cosa! No es nada fácil, pero es ahí donde estás conservando la vida. Esperar en Dios, creerle a Dios, esperar ese soplo de vida. Dios va a dar la respuesta. Porque esta mujer tuvo una pérdida, porque esta mujer se dio cuenta, porque esta mujer empezó a buscarla, accionó, porque esta mujer vio y tuvo que actuar. Pero ¿saben una cosa que dice más adelante? Y dice, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo. No se puede disimular. Miren, el dinero y la felicidad es algo que no se puede ocultar. El que tiene mucho dinero aparece con un buen carro y una buena casa. El que tiene alegría no puede disimular una sonrisa. No puede disimular que en ella hay fiesta. Y esa alegría se refleja. Y dice, alégrense conmigo, y lo comparte. Ya encontré la moneda que se me había perdido. Cuando yo encontré la piedrecita, estoy poniendo ese ejemplo barato, pero cuando yo encontré la piedrecita, lo primero que hice fue mandarle una foto a mi esposo y contarle a mi esposo. Estaba re feliz, llamé a Mario, le conté, llamé a mis hijos, llamé a Katy y les conté. Miren, encontré la piedra, ya la hallé a doña Connie, que también ya le había contado, ya me dijo tan linda, si quiere yo la ayudo, yo la voy a buscar. Y yo le dije, no hombre, si es mucha tierra, no va a estar. Pero, ¿saben una cosa? Le conté a todo mundo, a los que estaban a mi alrededor y a los que yo les había contado. Le dije, bien, la encontré. Estaba yo feliz. Ahora dice, les digo que así mismo se alegrará Dios con los ángeles por un pecador que se arrepiente. ¿Se imaginan ustedes que nosotros, con esto voy cerrando y voy terminando? ¿Se imaginan ustedes? Dios, el Rey del universo, el dueño de todo, de todo. Y ahorita me voy hasta Europa, donde están estos árabes que tienen petróleo y que hacen cosas con oro y que no sé qué, se me fue ahorita el nombre de ellos, pero en mi mente, ellos que tienen tanta riqueza, porque tienen ese petróleo, oro negro. Dios es el dueño de ello. Y tenemos el poder nosotros en nuestras manos
de provocarle dicha y gozo cuando nosotros nos arrepentimos de las cosas que hacemos. Cuando el hombre y la mujer aceptamos que nos hemos equivocado y aceptamos que muchas veces nosotros fuimos los causantes de la pérdida de esa moneda y decirle al Señor: Señor, heme aquí, aquí estoy. Necesitada de ti. No es fácil caminar en esta vida cuando hemos perdido algo por nuestra culpa, por nuestra negligencia, por andar despistados, por lo que sea. Por una respuesta, porque si hice o no hice, no importa. Pero lo importante y el punto final es ahí que dice: y el Señor hace fiesta y se alegra con los ángeles. Yo me imagino al Señor brincando. Miren, todos tenemos la idea que Dios está así, con oriola y todo así, todo muy música del cielo. No, ¿se imaginan cuando Él se goza? ¿Cómo se goza? Se levanta, grita, baila. ¿Qué hará el Señor? Cuando nosotros le decimos: Señor, sin ti no puedo seguir, sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo hacer las cosas, Señor, sin ti no me puedo parar, sin ti no puedo hacer nada, Señor, sin tu presencia, Señor, sin tu perdón, Señor, sin ti. Perdóname porque yo abrí puertas, porque yo me equivoqué. Perdóname porque yo me descuidé de lo que me diste. Perdóname porque yo me descuidé, no cuidé lo que me diste. Y dice que con ese arrepentimiento Él entra en gozo. Él y los ángeles. Y Él nos da ese gozo que ¡ay! Gritamos de alegría cuando algo sucede. Esa emoción de recuperar la paz porque encontramos algo que perdimos. Y el Señor se goza cuando venimos a sus pies, dependemos de Él, barremos nuestra casa, limpiamos lo que no está bueno y perseveramos esperando en Él. Lo más hermoso que le puede pasar al ser humano, al hombre y mujer, es saberse que dependemos de Él y que estamos en buenas manos. Que en algún momento vamos a tener ese sentimiento de pérdida, sí. Que en algún momento no solo vamos a tener sentimientos, sino esa pérdida, sí. El decirle adiós, el despojarnos de algo o de alguien, no es fácil. No es fácil. Pero saber que ahí está, en medio de esa pérdida, cuando estamos pasando por ese proceso de algo, saber de que ahí está Dios abrazándote, cruzándote la mano, como lo voy a hacer con mi cuaderno, que este cuaderno eres tú, pero que la mano del Señor te dice: vamos juntos. No estás sola, no estás solo. Estoy contigo. Yo siento lo que tú sientes, pero yo te cubro, yo te abrazo, no te suelto. Sí, vas a llorar, sí, vas a sentir cualquier situación, pero las manos de Dios envolviéndote. Eso es decirle al Señor: Señor, heme aquí, aquí estoy. Necesito de tu presencia. Necesito de ti. Reconozco, Rey, reconozco que he perdido, ya sea por mi culpa o por mi descuido, he perdido. Me descuidé. En ese instante, cuando perdí ese dracma,
o esa situación en mi vida no había luz. No estaba limpia mi casa. No perseveré. Me cansé. Pero ¿sabes una cosa? Si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Porque Él es el que se sustenta, el que te abraza, el que te dice no temas, el que te dice yo estoy contigo, el que te dice yo tengo un plan para ti. Porque desde antes, dice en el Salmo 139, dice, desde antes, dentro del vientre de tu madre yo te formé, te conocí, te puse nombre. Conozco cuando tú te sientas, cuando tú te levantas. ¿A dónde puedes irte? Eso te dice el Señor. ¿A dónde? No hay un lugar donde yo no esté cerca de ti. Ese es el Dios que vengo a exponerte. El Dios que no te deja y no te va a dejar jamás. Dios te bendiga, Dios te guarde, que esta palabra te fortalezca y persevera. Limpia lo que tienes que limpiar. Enciende esa lámpara. Enciende la lámpara y busca lo que tienes que, espera en lo que el Señor promete para ti. Porque no estás sola, porque no eres huérfano, no eres huérfana. Tienes un papá que te representa, que te ama, que te cuida, que te provee, el que todo lo puede y el que todo lo sabe. Dios te bendiga, déjame orar por ti, que esta palabra te edifique, te dé fuerzas para seguir adelante. Te decía anteriormente, te puedes caer, pero el valiente se levanta. El que está débil, en él encuentra la fuerza, no en nadie más. El que siente que lo perdió todo, en él lo tienes todo. No dejes de creerle al que ama tu alma, al que dio un precio por ti. Gracias, señor Olgi. Dios te bendiga, Lili, Nati, Dios la bendiga. Así que vamos a orar. ¿Me dejas orar por ti? Y anhelo que esta palabra transforme tus pensamientos. Es fácil hablar, pero estar pasando una situación, solo Dios contigo. Esta palabra no es palabra mía, es palabra de Dios diciéndote yo voy a estar contigo, yo te voy a fortalecer. Yo haré que tu día sea como el sol al mediodía, con fuerza, con una luz sorprendente que la mirada humana no la logra sostener, no logra verlo. Humanamente no podemos ver el sol al mediodía, pero sí lo podemos sentir. Y verlo espiritualmente es saber que Él está ahí y que Él alumbra para ti y que Él te va a dar esas fuerzas y que Él va a estar contigo en todo tiempo. Porque así es Dios. Porque Él nos ama de una manera incalculable. Gracias, Claudita. Dios te bendiga. Qué gusto saludarte, Marisol. Marisol, ¿qué? Chiroy, Claudita, Mendoza. Dios te bendiga. Dios está ahí. Así que oremos. Y Claudia Mendoza, te quiero como que fueras una hija. Creo que más que prima voy a ser tu mamá. Dios te bendiga, te quiero mucho y estoy feliz de haberte localizado.
Estoy muy, muy feliz haberte localizado. Anhelaba mi corazón desde hace muchos años atrás contactarte y encontrarte, porque sos como esa hija. Te amo, te amo, te amo. Como que fueras mi hija, te quiero. Te amo mucho. Gracias, Mario, espiritualmente, habernos alimentado con la palabra, nos compartiste, que Dios te bendiga. Gracias, Mario. Oremos. Marisol, Dios le bendiga. Bendiciones para su vida. Oremos. Démosle gracias a Dios por este momento, y ahí donde tú estás y puedes inclinar tu rostro y puedes orar, no importa delante de quién. ¿Sabes una cosa? Barrer es perder el miedo y es inclinar nuestro rostro delante de quien tú estés o a la par de quien tú estés. Creo que este momento es propicio y bueno para acercarnos delante del trono del Rey, porque ahora nos deja entrar hasta el lugar santísimo. Gracias a esa muerte en la cruz del Calvario, podemos hablar con Él. Así que permíteme orar por ti y ponernos en este momento en un tiempo de adoración o de darle gracias a Él. Amén. Padre, no hay palabras para decirte cuánto te amamos. Te amo, Señor. Te amamos, Padre, en este momento. Varias personas en este instante, Señor. Dice tu palabra que donde 2 o 3, ahí estás tú. Así que en este momento, Padre Santo, unificados con los demás que están del otro lado de la pantalla, Padre, sé que somos varios y te decimos, te amamos. Te amamos, Señor. Gracias porque te tenemos a ti. Gracias porque nos podemos refugiar en ti. Gracias porque tú nos amas con un amor eterno. Gracias, Señor, por extendernos tu brazo, por abrazarnos, por cubrirnos y guardarnos. Muchas gracias porque en transcurso de nuestra vida hemos tenido pérdida de esos dracmas, Padre. Quizás muchas veces no los recuperamos. Quizás nos perdimos en el camino, Señor. Perdónanos por el descuido. Perdónanos, Señor, porque no supimos encender una lámpara en el instante o en el momento. Perdónanos. Perdónanos porque no barrimos la casa y limpiarla a tiempo. Y perdónanos porque muchas veces dejamos de perseverar y nos cansamos, Señor. Humanamente, muchas veces nos cansamos. Perdónanos. Pero hoy venimos a ti, encendiendo nuestra lámpara, sabiendo, Señor, que sin tu sabiduría, sin tu presencia, sin tu verdad, sin tu gracia, sin el poder de tu palabra, nosotros no podemos avanzar, no podemos ver la realidad. Perdónanos, Señor. No podemos ver la situación con claridad. Perdónanos. Pero hoy venimos delante de ti suplicándote tu favor, suplicándote tu presencia. Suplicándote, Señor, que no nos sueltes, que nos ayudes a limpiar la casa. Ayúdanos, revélanos las cosas que están malas, que ya no sirven, la basura que hay ahí adentro del corazón. Revélanoslo. Enséñanos qué es lo que a ti te ofende, lo que no te agrada, Señor, y poderlo sacar de nuestro corazón. Y danos, Señor, de tu espíritu para perseverar hasta encontrarte a ti como tú quieres que nosotros te conozcamos. Nos ponemos esta noche en tus manos. Bendigo a tus hijos y a los que hicieron esta oración y a los que no lo pudieron hacer, Señor. Háblales a su corazón, a su entendimiento y ayúdalos, Señor, a perseverar en ti. Que la gloria sea para ti y nos acerquemos a ti. Sé
que en este momento hay una fiesta en el cielo. Padre, bendigo tu nombre. Y Señor, bendigo a todo aquel que esté del otro lado de la pantalla. Y si alguien que esté del otro lado de la pantalla quiere hacer esta oración, por favor repita conmigo. Señor Jesús, te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador, como mi único Dios, como el único que perdona mis pecados. Señor, escribe, Padre bendito, mi nombre en el libro de la vida. Y si hoy muero o mañana muero, Señor, que pueda irme contigo, que pueda estar contigo. Pongo todo mi ser, mi cuerpo, mi vida, mi alma, mi espíritu en tus manos, para que hagas conforme a tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Que el Señor los bendiga, los guarde, los prospere, los llene de su gracia y que esta palabra sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Fue un gusto poder estar con ustedes, compartir la palabra y ánimo, sigamos adelante, levántate, resplandece porque ha llegado tu luz. Amén. Quiero saludar a los que me vayan saludando. Dios te bendiga, Claudi. Dios te bendiga. En el nombre del Señor, declaro que estás bien. En el nombre de Jesús, toda herida, toda bacteria, cualquier cosa que haya estado afectando tu salud, la reprendemos en el nombre de Jesús y declaramos victoria. Hermano Carlitos, feliz noche. Dentro de 8 días, primero Dios, hermano Carlitos, un saludo hasta Maryland para usted y su familia, hermano. Giesli Muñoz, feliz noche, Dios la bendiga, hermana. Señor Olgui, Dios la bendiga. Primero Dios, nos miramos el lunes, si Dios así lo permite, o nos miramos mañana. Que el Señor la bendiga. Lili, por ahí te vi conectada, Dios te bendiga. Y a cada uno de ustedes que estuvieron ahí pendientes. Mario, que el Señor te bendiga allá en México, bueno, en Estados Unidos, Dios te bendiga. Helen Gómez, feliz noche, hermana, bendiciones para su vida. Bendiciones, Aje. Que el Señor la guarde, la bendiga siempre. Es un gusto poderla bendecir y poderla saludar. Igual a ti, Mario, Río Rancho. Dios te bendiga hasta allá. Bendiciones también para ti. Feliz noche. Susana, Dios le bendiga. Feliz noche. ¿Quién más están? Hay 8 personas más conectados, pero no sé quiénes son. Quiero saludarlos y bendecirlos. Feliz noche a cada uno de ustedes, que esta palabra les llene y transforme su diario vivir. Amén. Bendiciones para cada uno y si Dios lo permite, nos miramos dentro de 8 días. Bendiciones. Feliz noche a cada uno de ustedes. No sé quién más, sé que están 7 más, pero no sé quiénes son. Quisiera saludarlos. Vilmita, no sé si estuvo conectada hoy, no sé si se logró conectar. Vilmita, Dios la bendiga. Y a cada uno de ustedes. Vamos a ver, infinitas gracias de parte de nosotros. Gracias. Y con buenas noticias encontré el rubí. El rubí de mi amigo. Lo encontré y me puse muy feliz. Así que cuanto más Dios, ¿verdad? Que se pone feliz cuando nosotros nos volvemos a Él. Bueno, ya no sé quién más está. Hay 8 más, pero no sé quiénes. Así que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Y vamos a ver si puedo ver aquí quiénes son. Jenny ya la caché. Dios la bendiga. Feliz noche. Nati, feliz noche. ¿Y quién más? Lili. No sé quién más. Si pueden compartir este mensaje, compártanlo porque ya saben que solo tarda un mes y lo quita Facebook. Dios los bendiga. Hasta dentro de 8 días, si Dios lo permite.